Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vamos a leer el capítulo 1 del Santo Evangelio según San Juan. ¿Ya hallaron? Vamos a leer el verso 17. ¿Cómo dice? Vamos a esperar a que todos se encuentren. Cuando todos se encuentren, dicen amén. Entonces vamos a leer con vida. ¿Cómo es? Qué bonito que se oye, ¿cierto? Volvámoslo a leer. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por... Qué bueno. Hemos venido con una serie de estudios en la radio. Yo no sé cuántos los habrán escuchado. Ve, no los han escuchado. ¿Cuántos escuchan la radio? Y yo los motivo para que los sigamos escuchando porque ahí estamos haciendo lo de la escuela de formación, solo que lo estamos haciendo todos los días. Y buscamos con ello el crecimiento espiritual y el crecimiento en el conocimiento de lo que nosotros creemos y predicamos. Amén. Entonces hubo un interrogante muy importante en uno de esos programas que tenía que ver con las diferencias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, comprendiendo que el Antiguo Testamento va desde Malaquías hasta el Génesis, y yo diría que incluso un poco más, desde Jesucristo hasta el Génesis, porque para su información, Jesucristo vivió en el Antiguo Testamento y dio apertura al Nuevo Testamento. Por eso cuando usted mire el calendario, dice año 2017 después de Cristo. Lo que da a entender que antes de Cristo hubo otro periodo que le llamamos ¿cómo? Antiguo Testamento. Cuando ustedes leen los evangelios, entonces pueden llegar a una conclusión, y es que los evangelios están bajo la ley. Si usted lee bien los evangelios, difícilmente encuentra la salvación por gracia, porque los evangelios están bajo la ley. Maestro, en la ley de Moisés dice que toda mujer que sea sorprendida en el acto de adulterio debe de morir. ¿Tú qué dices? Jesús le dijo al leproso: ve y preséntate al sacerdote conforme al rito de la ley. Y Jesús fue presentado a los 8 días como estaba escrito en la ley. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de carne y bajo la ley. O sea, eso le dice a usted que Jesús vivió bajo la ley, porque Él era el único que podía cumplir la ley de Moisés y darle cumplimiento a todo lo que estaba profetizado de Él en la ley, en los profetas y en los salmos, que eso es lo que Él le dice a los peregrinos de Emaús. ¿Lo recuerda? Era necesario que se cumpliera lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
Entonces, en razón a eso es que quiero compartirles algunos puntos que pueden ayudarnos a crecer en este conocimiento que es maravilloso. En mi caso personal, a mí me apasiona hablar de esto porque es mi vida. El cristiano debe de tener en cuenta que no en vano dice el apóstol Pablo: el que se une a una ramera, un cuerpo es con ella. Así también el que se une al Señor, ¿qué? Uno es con Él. En otras palabras, esto que nos ocupa hoy debe de ser parte de nuestra vida, que somos cristianos. Amén. Y el texto que leímos es muy interesante y de una vez define las dos etapas. La ley por medio de Moisés fue dada. La gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Está haciendo una separación en relación a dos etapas de la historia, que son, aunque la una es el cumplimiento de la otra, la gran verdad es que difiere mucho la una de la otra. Por eso, cuando hablamos del Nuevo Testamento, vamos a encontrar unos cambios muy interesantes con relación al Antiguo Testamento. En primer lugar, porque en el Antiguo Testamento todo era por ley y la ley produjo el pecado y el pecado produjo la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Así está escrito, ¿cierto? En el capítulo 7 de la carta a los Romanos dice que la ley produjo en mí el pecado, porque yo no conocí la codicia si la ley no dijera ¿qué? No codiciarás. Así que la ley hizo que yo resultara transgresor y en consecuencia reo de muerte. Entonces la ley, todo lo que estaba relacionado con el antiguo pacto, estaba enfocado bajo el manejo de dos cosas importantes que definían el futuro de la persona. Y era: si hace estas cosas, vivirás por ellas. Si no las haces, ¿qué? Pues vas a morir. Así era la ley: ojo por ojo, diente por diente, golpe por golpe, vida por vida. Y aparece hasta algo muy interesante que me encanta por demás: porque todo lo que hicieres a la persona, Dios se lo devolverá en persona. Como para que usted vaya teniendo en cuenta que todo lo que usted siembre, eso es lo que va a recoger, a cosechar. Jesús le dio un buen sentido cuando dijo: lo que quieran que los hombres hagan contigo, ¿qué? Eso haced vosotros con ellos. Pues era la ley. Entonces, la ley tenía esa particularidad. Cuando llegamos a el nuevo pacto, ya aparece la palabra perdón, que en la ley no existía la palabra perdón. El que la hace, la paga. En el Nuevo Testamento ya aparece la palabra perdón. Y el perdón aparece condicionado. Cuando Jesús les enseña a los discípulos a orar, en el Padre Nuestro usted encuentra: perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará las vuestras. O sea, aparece el perdón, pero ¿está qué? Condicionado. O sea, tú pones y yo pongo. No solamente poner en práctica el mensaje de San Venga, ¿cierto?
todo es vénganos, pero en tu reino todos deben de rendirme pleitesía, todos deben de escucharme, todos deben de amarme, todos deben de servirme. Yo soy la persona que merezco todo. Y cuando de mí reclaman, no sé quiénes son, allá ellos, que se defiendan como puedan, no son mi familia, algo hicieron, ellos verán, soy yo guarda, que es el pensamiento caínico. Entonces, mire la diferencia que hay en los dos testamentos. En el uno el que la hace la paga, en el otro hay una oportunidad, se llama perdón. ¿No le parece interesante? Se cambia de alguna manera el rumbo de la humanidad, porque ahorita en Cristo hay esperanza. Y por eso Jesús en las reformas de la ley comienza a manejar un lenguaje interesantísimo. Escuche, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Oíste que fue dicho amarás a tus amigos, odiarás a tus enemigos. Eso era lo que decía ¿qué? La ley. Mas yo os digo, bendecid al que os maldice. ¿Cierto? Y si alguien te pide que lo lleve una milla, ve con él cuántas. Y si te pide la túnica, ¿qué? Y si te den un lado de la cara, ¿qué? Un cambio total. Claro, es que Jesús le dijo a Juan en la revelación: he aquí yo hago nuevas. A partir del Nuevo Testamento la historia para la humanidad cambia, porque en el Antiguo estaba la salvación limitada a una sola causa que se llamaba fe, como lo leen ustedes en el capítulo del 12 al 15 del libro del Génesis, donde van a encontrar que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. La salvación estaba limitada a fe, que era lo que no era posible entre los de aquel tiempo por sus razones culturales, por los valores que habían recibido desde su formación, por el medio en el que se movían. Pero ahora con la venida de Cristo, a más de la fe está la gracia, que es igual a que si yo creo que lo que Cristo hizo me alcanza, entonces yo soy salvo por gracia, sin pagar nada, sin hacer absolutamente nada aparte de recibirlo a Él como mi Salvador personal. Usted verá si alaba a Dios, hermano. En segundo lugar, hay un cambio del orden sacerdotal. Recuerde que cuando usted lee el Éxodo capítulo 13, descubre que Dios separa a los primogénitos para que se conviertan en sus servidores, y después llama a la tribu de Leví para que sea su sacerdocio santo, bajo la figura de Aarón. Todo el orden sacerdotal hasta los días que Jesús vino estaban bajo la figura de Aarón, que fue la tribu que Dios escogió para que fueran sus sacerdotes, los cuales no tenían otra función diferente sino la de hacer el culto a Dios, los permanentes sacrificios, atender a la gente. Debía de ser compasivo, pues él estaba rodeado de debilidades, dice la carta a los Hebreos. En ese sacerdocio fue necesario que hubieran muchos, porque ellos eran susceptibles al pecado, y hubo muchos que se murieron en el santuario. Por eso el que entraba al lugar santísimo tenía primero que lavarse a sí mismo, mirarse bien sus defectos, corregir al máximo. Además, debía de llevar unas campanillas en su vestimenta para que el pueblo que estaba fuera del lugar santísimo se diera cuenta si el hombre de Dios había sido acepto en la presencia de Dios.
¿Y cómo se daba cuenta el pueblo? Porque sonaban las campanas. Todo paso que él daba, sonaban las campanas. Si en un momento determinado se dejaba de escuchar las campanas, era porque Dios había cortado al sacerdote. ¿Ya? En ese orden fue necesario que hubiera muchos y que todos los días se estuvieran reemplazando. Por eso murió Aarón y lo reemplazó ¿quién? Eleazar, su hijo. Y si usted sigue leyendo, encuentra un orden que depende de la tribu de Leví. Cuando viene Cristo, el sacerdocio cambia porque ya no viene de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá, del cual ninguno sirvió al altar, refiriéndose a Jesús como el gran apóstol de nuestra fe, como el sumo sacerdote y apóstol de nuestra fe, que no viene de la tribu de Leví, la cual es susceptible a pecar, la cual es susceptible a morir y no volver a vivir. Jesús viene de otro orden, del orden de Melquisedec, que no tiene principio de días ni fin de vida, que no tiene genealogía alguna, haciendo de esta manera que en ese orden sacerdotal usted y yo tuviésemos la garantía que no tuvieron los antiguos, y era que en aquel tiempo los sacerdotes ofrecían muchas veces los mismos sacrificios que nunca pudieron quitar los pecados, ni pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio, una sola vez, por todos los pecados, está vivo, ha resucitado, ha resucitado. Y mire lo que dice Juan: Él es la propiciación por nuestros pecados. Y Juan lo dice en el Evangelio, en su capítulo 1, él dice: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En los sacrificios del Antiguo Testamento, la sangre de esas criaturas, me refiero a los animales, cubrían el pecado. Algo así como ponerse ropa limpia sin bañarse. La persona aparentaba estar en paz, pero le levantaban la ropa y qué olor tan desagradable. ¿Sí? El pecado estaba ahí. Por eso el profeta fue claro cuando dijo: aunque a montones lejía y a pilones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado está ahí. Ahí. No hay manera de erradicarla. Pero con la venida de Cristo, la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué? Nos limpia. No nos cubre, nos limpia. Por eso es que somos nuevas criaturas en Él. Usted verá si lo alaba. Aleluya. Digan aleluya. Entonces se cambia el orden sacerdotal. 3. El cambio que se da, la cirugía que se hace para ser miembro del pueblo israelita. Había un punto de partida que se llamaba ¿qué? La circuncisión, que era hecha en la carne, que se hacía al 8º día. Por eso cuando ustedes leen Lucas, descubren que cuando Jesús nace es presentado a los ¿cuántos días? A los 8 días. Y fue circuncidado conforme al rito de la ley. Y ofrecieron lo que ofrecía todos aquellos que iban a presentar su hijo, según la condición económica. El que tenía mucho ofrecía mucho, el que tenía una media posibilidad así ofrecía, y el que era pobre pues ofrecía acorde, porque la idea es que en Dios no haya ninguno que se quede sin dar. Tal vez a nosotros no se nos
ha ocurrido pensar que por pobres que seamos, siempre debemos de tener algo para dar, algo para ofrecerle a Dios. Algunos tenemos y no damos, pero en el orden bíblico ninguno se podía presentar con las manos vacías. Todos debían de dar. ¿Y por qué debían de hacerlo? Porque el que les daba a ellos, lo menos que esperaba era que ellos, como una expresión de gratitud, ¿qué? Dieran. Ustedes van a encontrar en el libro de Lucas cómo hacen ellos la ofrenda en razón a su alcance. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Entonces, el punto de partida era la circuncisión. Ahorita en Cristo la circuncisión no es solamente para el varón, también para la mujer. Ya no es en el miembro del varón, sino en el corazón. Ya no es con una barbera de pedestal, sino con la palabra de Dios que penetra hasta partir el alma y corta de raíz el pecado que hay en el corazón del hombre. Por eso usted y yo tenemos un nuevo corazón. Jesús dice, desde el Antiguo Testamento, usted lo va a leer, que aquí pongo en vosotros un espíritu nuevo y un corazón nuevo, porque quitaré de vosotros el corazón de piedra. Y también se hará de que el espíritu que opera en el hombre, que está acostumbrado a las costumbres que se viven en la sociedad, sea cambiado por un espíritu nuevo que le haga suspirar por las cosas eternas. Por eso no es lo mismo el pensamiento del inconverso que del creyente. El creyente seguramente le gustará cantar yo quiero más y más de Cristo. Pero a lo mejor el inconverso le gustará cantar la ingrata traidora. ¿Por qué razón? Porque él vive en otro mundo, bajo otra filosofía, bajo otra cultura, bajo otras costumbres. Pero aquí somos nuevas criaturas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. Y en Cristo son hechas, ¿qué? Somos nuevas criaturas. Por eso usted no puede ser rencoroso, no puede ser vengativo. ¿Escuchó? Si usted es un hijo de Dios, no puede. Pastor, es que yo tengo rabia con el hermano, es que no me pasa de aquí. Pues está diciendo que le hace falta para ser cristiano. Porque si usted tiene en cuenta que Cristo le perdonó, usted también debe de ¿qué? De perdonar. Porque no olvide, el perdón está ¿qué? Condicionado. Si usted no perdona a su marido, si usted no perdona a su mujer, si usted no perdona a sus hijos, si usted no perdona a sus padres, si usted no se perdona a sí mismo, el de arriba tampoco. Por eso es que me encanta del Señor, que Él no me mira como lo transgresor que soy, sino conforme a su misericordia. ¿Será que lo pueden alabar, hermano? Se da un cambio en el campo de las promesas. Recuerde que las promesas para el pueblo de Israel estaban fundamentadas en las primeras promesas que Dios le hizo a Abraham, entre ellas que le daría una tierra, ¿la recuerdan? Le daría unas tierras importantísimas, las cuales ellos deberían de disfrutar. Mire los límites de la tierra que incluso Israel todavía no ha podido recuperar, pero que los va a recuperar. Génesis capítulo 15, el verso 18 en adelante. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los
cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Esas serían las tierras que Dios le daría a Abraham y a su descendencia. Las promesas para Abraham, Isaac y Jacob, incluyendo pues la descendencia total de Israel, las promesas eran netamente ¿qué? Terrenales. Tierra que fluye ¿qué? Leche y miel. ¿Por qué era de leche? Porque era abundante en ganado. ¿Por qué era de miel? Porque había gran enjambre de abejas, mucha abeja. Entonces de ahí extraían la miel. Y eso era algo muy importante para esa cultura. Dios les da esas promesas. Pero a la iglesia las promesas no son de tierra que fluye leche y miel. Las promesas nuestras son eternas, celestiales. Nuestra ciudadanía no está aquí, que era lo que le pasaba a Israel y lo que espera Israel. El reino de Dios lo restaurarás en este tiempo. Vas a ponernos un rey que haga respetar nuestras fronteras, que haga valer el derecho de nuestras mujeres y nuestros niños. Vas a hacer leyes que se ajusten a la dignidad del orden patriarcal que Dios le hizo a Abraham, Isaac y Jacob. Y a usted no les corresponde eso. Déjele eso a la gente de aquí. Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque así como yo estoy en el mundo, pero no soy del mundo, ellos están aquí, pero no son de aquí. Pablo dice a los filipenses: la ciudadanía del cristiano no está aquí, sino ¿a dónde? En los cielos, de donde esperamos al Señor Jesús, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Pablo escribe en la carta a los romanos y dice: lo que se ve, ¿para qué esperarlo? Es mejor esperar lo que no se ve, porque lo que no se ve es ¿qué? Eterno. Así que también hay un cambio en las promesas, porque para ellos fue terrenal, para nosotros es celestial. Así como trajimos la imagen del terrenal, ahora traeremos la imagen del celestial. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es del cielo, es celestial. Y así como trajimos la imagen del terrenal, traeremos la imagen del celestial, dice él. ¿Y cómo se va a dar? Cuando esto mortal se vista de incorrupción, de inmortalidad, y esto corruptible de incorrupción. Entonces habrá un grito que dirá: sorbida fue la muerte en victoria. Porque el poder de la muerte es el pecado, y el poder sobre el pecado, o el que hace ver el pecado, es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por encima de la muerte y del pecado, por medio de una causa que se llama Jesucristo. O sea que Él es digno de toda gloria. Entonces nosotros esperamos, según sus promesas, ¿qué? Cielos nuevos y tierras nuevas, donde obra la justicia de Dios. Esa es la promesa del cristiano. ¿Hay diferencias? Sí, muy grandes, supremamente grandes, y con mayores promesas. Y algo importante, dice el escritor a los Hebreos, que aunque los antiguos alcanzaron testimonio de haber agradado a Dios, no fueron perfeccionados, proveyendo Dios algunas cosas mejores para nosotros, a fin de que no fueran perfeccionados aparte de nosotros. En otras palabras, para que se cumpla lo que Jesús dijo: los postreros serán primeros y los primeros postreros. Para que se cumpla la parábola del que fue a conseguir los empleados en la mañana, a las 9, a las 12, a las 3 y a las 5. Llegó a la hora del pago y les dio a todos por igual. Abraham, el padre de la fe; Santiago, el muchacho de hoy. Pero Abraham, como Santiago, recibirán la recompensa el mismo día y por el mismo Dios. Porque al final de todo no hay un Dios tan grande como nuestro Dios.
que en su soberanía hace lo que Él quiere. Alábelo, por favor. Entonces recuerde, ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no estás bajo la maldición, sino bajo la bendición. Ya no estás con un corazón de piedra. Dios ha cambiado tu corazón. Te ha dado un corazón nuevo y un espíritu nuevo, por el cual clamamos: Abba, Padre. Ya no vamos en pos de una tierra que fluye leche y miel. Vamos en pos del cielo mismo, donde las puertas no se cerrarán de noche, porque allí no habrá. El Cordero será su lumbrera. No, qué belleza. Vale la pena bendecir a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Por eso usted debe de valorar el privilegio que tiene. No hay nadie más privilegiado en el mundo que la iglesia. Dios nos ha bendecido al hacer posible que, siendo seres despreciables a causa de nuestro pecado, Él se hubiese revelado a nosotros de tal manera que podamos entender que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Creo que es un milagro maravilloso. Dios hizo un milagro en el hermano Jorge esta semana y yo me gocé. Pero no hay un mayor milagro que el que Dios ha hecho al darse a conocer de usted. Hay millones de personas que tienen la Biblia y no saben qué dice, y si leen no entienden. Y usted, sin haber ido a ninguna parte a estudiarla, Dios le abrió la mente, le envió su espíritu, la capacidad de entender, para que hoy ames a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Oh, alaben el poderoso nombre. Aleluya. En síntesis, la diferencia podríamos resumirla en dos. El antiguo ya no existe. Hoy es el nuevo. Y tiene su razón de ser en Cristo Jesús, que ha sido hecho para nosotros justificación, santificación y redención. En Él estamos completos. No busque otro, no vaya a otro lugar. En Cristo lo tenemos todo: salvación y vida eterna. ¿Quieren dar gracias? ¿Quién da gracias? Padre nuestro.